periférico. Entonces empezamos por el proceso diagnóstico y la identificación de problemas. Entonces, resumen de datos positivos, recuerde, se elabora un esquema con el paciente en el centro y alrededor del cual se extractan los aspectos positivos de todos los ítems de la historia clínica. Luego aparece el perfil temporal y cronología, se hace una línea, la línea de tiempo que se llama, en donde desde el nacimiento hasta el momento de la consulta se colocan todos los aspectos, los puntos fundamentales, ahora lo mostramos. Luego se identifican los problemas, se toman síntomas, signos o síndromes, por ejemplo, el paciente consulta por un síndrome constitucional, por un síndrome de disnea crónica, por un síndrome de sintomático respiratorio, o por hemoptisis solamente, o pérdida ponderal involuntaria, pero también se identifican otros problemas, por ejemplo, no tener seguridad social, estrato socioeconómico bajo, malas relaciones, muchas cosas que se deben identificar ahí. Luego la correlación clínico-paraclínica, lo que hacemos aquí es hacer énfasis en problemas orgánicos pues para este momento. Entonces, lectura e interpretación de la hematología, el esputo, la citología y la radiografía, lo que se le haya pedido para clínico y lo que en el paciente presente. Luego viene la capacidad de amortiguamiento y autoorganización. Este ítem aporta para manejo y pronóstico principalmente de los aspectos contextuales positivos y negativos. Claro que también puede hacer alusión a aspecto orgánico, ejemplo, factores de amortiguamiento, un paciente joven, tiene seguridad social, alto nivel educativo, buenas relaciones familiares, buena red de apoyo, buenas vías de comunicación, bajos niveles de o las exigencias, que es lo contrario. Luego aplicamos las leyes diagnósticas, importantísimo antes de llegar a un diagnóstico final. En este ítem el estudiante precisa leyes que pueden ser aplicables al paciente. Ejemplo, la ley de la información completa. Entre más información se obtenga, mucho mejor van a ser las aproximaciones diagnósticas terapéuticas. La ley de la mejor información aplica en varios aspectos. Por ejemplo, en la selección del sujeto a interrogar, que no necesariamente es el paciente. Reconocimiento de la fuente ideal según a interrogar, puede ser un familiar. La ley de lo más frecuente, una ley de las que más aplican en la práctica. Cuando nos enfrentamos ante un paciente con fiebre, tos, expectoración, debemos pensar en un resfriado común, en un carcinoma, una sarcoidosis. Cuando estamos frente a un sintomático respiratorio, lo más probable es que epidemiológicamente se trate de sinusitis, TBC, bronquitis y no de una proteinosis alveolar. La ley de Agatha Christie, asimilar cada caso a una buena trama de detectives, utilizando pensamiento lógico deductivo, así como sentido común, imaginación, sutileza. Hay que preguntarse siempre quién es el culpable, en qué circunstancia ocurrieron los hechos, cuál fue el arma empleada, hay cómplices, quién fue la víctima, cuáles otros están afectados. La ley de la parsimonia, también muy aplicada. Cuando en un mismo paciente presentan varios síntomas o signos, lo más probable y lógico de pensar es que haya una sola entidad que los ocasione todos. Por ejemplo, paciente con síndrome febril, eritema, úlceras, artralgia, soplo, pleuritis, poliadenopatías, seguramente es un lupus eritematoso sistémico. La ley de la prioridad implica que cuando existe más de un diagnóstico diferencial, se debe pensar primero en descartar lo más urgente. Dolor abdominal agudo, es descartar que sea quirúrgico. Dolor torácico, descartar que sea una síndrome coronario agudo. Y por último llegamos a conclusiones diagnósticas. Lo que hacemos aquí entonces, todos los criterios y herramientas anteriores los llevamos al campo, por ejemplo, puramente orgánico, diagnóstico sindromático, etiológico, topográfico específico, por ejemplo, síndrome ICC, etiología cardiopatía hipertensiva, topografía miocardio ventricular y específico cardiopatía hipertensiva con falla secundaria, predominio izquierdo, clasificación NIHA 3. En los demás aspectos del paciente contextuales, precisar finalmente los problemas identificados, que hay que darle solución para llegar al último paso, que es hacer una propuesta de intervención. Entonces vamos a poner un ejemplo un poco rápido para que vean cómo se aplica esto. Este es el último paso, que es la intervención. Este es un hombre masculino, pues obviamente 84 años, casado, procedente de Armenia, desempleado, segundo de primaria, datos de identificación, consulta porque le duele el pecho. La enfermedad actual es llevado al servicio de urgencias por su hijo, por un cuadro de 1 hora, consistente de dolor precordial, tipo opresivo, no irradiado, comienzo súbito, intensidad severa, 30 minutos, sin factores agravantes ni atenuantes, presenta disnea de esfuerzo concomitante, otornea, diaforesis, escalofríos, cianosis, tos seca intermitente. Por el cuadro descrito fue llevado al Hospital del Sur, recibió atención y fue remitido al servicio de Hospital San Juan de Dios. Hacemos una revisión por sistemas. Presentó fiebre, frialdad en extremidad, cefalea, serostomía de nefagia. Es importante que en esto ustedes hagan una descripción muy detallada de todos los síntomas. Pasamos a antecedentes, lo positivo nomás,
patológico, dolor precordial en varias ocasiones desde hace 5 años, exacerbados por sentimientos de ira, quirúrgico negativo, farmacológico negativo, hospitalario negativo, tóxico negativo, transfusión negativo, hábito de exposición a animales domésticas toda su vida, consumo de tabaco 2-3 por día durante 60 años, consumo de alcohol frecuente, cerveza, pero lo dejó hace 8. Los contextos, emociones, su reacción frente a la enfermedad es de miedo, perceptual, introspección a la enfermedad, reconoce que algunos actos propios influyeron en el desarrollo, concepto, tiene conocimiento limitado sobre la enfermedad, atribuye su enfermedad a la vejez, intenta tomar precauciones con su enfermedad. Del entorno, entonces la emoción, no siente rechazo ni cambios de actitud hacia él, pero hay falta de comunicación con la familia, apoyo de familia y del sistema de salud un poco, concepto, la familia tiene conocimiento limitado sobre su enfermedad y toma algunas medidas preventivas. El contexto inmediato, familia, barrio, sistema de salud, trabajo, actividad cotidiana, amigo, vivienda. Entonces, en cada ítem describen los aspectos más importantes. En contexto inmediato, sociedad, cultura, economía, ecosistema. Entonces, es estrato 2, no hay presencia de violencia en el área, no tiene creencias de mitos sobre su enfermedad, es católico, bajos ingresos económicos, depende de arriendo de una pieza, no hay factores que afecten el curso de la enfermedad. Y después antecedentes familiares, la madre murió de ACV, el padre murió de enfermedad cardíaca, el hijo hipertenso, y se hace un familiograma, ¿sí? Donde está descrito hombre, mujer y en qué área está él, cuántos tuvo. Entonces pasamos al examen físico con resumen de datos positivos del examen físico, signos vitales, antropometría, inspección sobre todo de general, aquí y aquí del tórax, que es lo que más nos interesa, aunque hay que hacer examen de órganos y sentidos, boca, cuello, en tórax, inspección, palpación, auscultación. ¿Qué tiene este paciente? Entonces, frecuencia respiratoria un poco alta, pulso un poco tendiente a la bradicardia, está eutérmico, tiene un índice de masa corporal normal con tendencia a la baja, paciente delgado, digámoslo así, tórax en tonel, tiene ingurgitación yugular, tiene una disnea en reposo, amplitud aumentada en expiración, tos seca, piel y mucosas pálidas. Hay atrofia muscular, el PMI está desplazado a la abajo de la izquierda, punto doloroso en mi tórax izquierdo, frialdad de extremidad, pulsos periféricos, y los ruidos cardíacos son arrítmicos, disminuidos de intensidad, soplo diastólico en foco aórtico, sistólico en mitral, murmullo vesicular disminuido y estertores bivasales. El resto es normal. Entonces la propuesta, resumen de datos positivos. El ítem número 1 que ustedes, los estudiantes, siempre deben hacer en el análisis de todo caso problema, todo caso clínico. Entonces ponen el paciente en el centro, es una agricultora, aquí están los datos de identificación, el motivo de consulta, resumen la enfermedad actual, los datos más importantes de revisión por sistemas, la historia social, antecedentes con los contextos y los datos positivos del examen físico. Un gran mapa, digámoslo así, un mapeo grande. Y hacemos otro mapeo en el paso 2, que es lo que llaman el perfil temporal. Nace en 1924, en la infancia los aspectos más importantes, en la juventud, por ejemplo, que comenzó la primaria, luego a trabajar a los 15 años, en la adultez temprana a los 22 años se casó, tuvo 3 hijos, en la adultez media los padres mueren, hace 10 años dejó de trabajar, abandona el alcohol y actualmente el dolor torácico precordial. Todo esto es importante porque determina cuáles son los aspectos más relevantes y que impactan posiblemente la enfermedad, su entorno, el contexto. Después hacemos una agrupación sindromática, acuérdese, identificación de problemas, que se llama este ítem, que es agrupación por signos, síntomas, síndromes o problemas. En este paciente pues vamos como a centrar como nuestra atención obviamente como al aspecto un poquito orgánico ahora, sobre todo para orientar los estudiantes de segundo año, que son los que en este momento más me interesan. Este paciente tiene un síndrome de dolor torácico y tiene disnea como los síntomas, signos más importantes. Entonces a cada síndrome, síntoma le colocamos los apellidos. ¿Qué puede ocasionar esto con sus respectivas patologías que lo ocasionan? Síndrome coronario agudo, angina estable, esto sería inestable, el infarto miocardio, la muerte súbita, el esofágico, la esofagitis, la pulmonar, las pleuritis, cardíaco, la insuficiencia mitral, musculoesquelético,
en disnea de origen pulmonar, de origen cardíaco y los apellidos. O sea, aquí hacemos un ejercicio, así nos traigamos todas las patologías que lo producen para después hacer un filtrado. Otra vez, el otro síntoma es tos, entonces colocamos los orígenes de la tos. En soplos, las posibles, digamos, causas del soplo en general. Hacemos una correlación clínica